¿Cómo están, compatriotas? Bueno, vamos a ordenar un poco las ideas de lo que ha pasado la semana pasada y cómo más o menos vislumbra lo que va a acontecer, lo que viene esta semana. La semana pasada se marcó porque existía una amenaza de que un decreto hecho por Arce buscaba la injerencia en la propiedad privada de lo que son los bienes de los ciudadanos bolivianos. La verdad que él sabía muy bien que ese decreto jamás tendría que implementarlo. Lo que necesitan ellos son formas de cómo tener distraído al conjunto de la población. A mi criterio, ellos no tienen la capacidad para poder implementarlo. Primero porque era un decreto, y un decreto no tiene, del Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con el otro poder, el Poder Judicial. Teniendo en cuenta que es el Poder Judicial, por medio de su unidad de derechos reales, donde se ven el derecho de la propiedad. Entonces no tenía ninguna injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Aunque, si ustedes se dan cuenta, permanente y sistemáticamente existe una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Legislativo, sobre ahora el Tribunal Electoral. En el fondo, los anteriores regímenes militares utilizaban a las fuerzas militares para controlar la situación política del país. En el caso de este gobierno totalitario que se ha constituido, el de Arce, no utiliza a las fuerzas militares, utiliza al Tribunal Constitucional. Por eso yo creo de que los diputados y senadores de la República, y todos, me refiero a todos, deberían dejar de pasar de estúpidos, porque la verdad que da pena estos personajes que ganan un montón de plata, que sean tan ineptos y que sigan amarrados de manos por unas sentencias constitucionales que han sido emitidas por un tribunal constitucional que está prorrogado. Yo creo que lo que hay que hacer definitivamente es hacer un desacato a todas las sentencias constitucionales. Debería haber una convocatoria de las brigadas parlamentarias, debería haber una convocatoria y determinar definitivamente que no se va a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional y punto. ¿Quién va a ir preso de los diputados por no acatar semejantes barbaridades que está emitiendo el Tribunal Constitucional? Entonces, porque el Tribunal Constitucional se ha constituido en un suprapoder que, al no poder Arce tener la mayoría parlamentaria para tener gobernabilidad, lo que está haciendo es utilizar a los del Tribunal Constitucional para que todas las sentencias constitucionales que les pida le den y atado de pies y de manos a los retrasados mentales que son los diputados y los senadores, todos, todos. No digo, no solamente me refiero a los sevistas, me refiero a todos, especialmente a los de creemos que son unos inútiles y se salva alguno, por ahí hay alguna salvedad en comunidad ciudadana, lo demás, para de contar. Eso es una vergüenza, yo no sé cómo los han escogido o cómo en este momento están de diputados y senadores y todavía tienen la sinvergüenzura de cobrar sueldos. Hay otro tema que salió, y salió otro personaje ridículo que tiene este gobierno, que es el ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno, primeramente, que adolece una falta de formación, de capacidad y que pone su cara de malo para decir que es un hombre rudo, etcétera, etcétera, ha planteado la creación de una ley excepcional, un decreto. El presidente dice ley. ¿Cómo hacer ley si no tienen mayoría en el Parlamento? Es imposible que puedan hacer ley si no tienen más que el 29% de los diputados, si no tienen nadie para que los apoye. O sea, no tienen gobernabilidad y están planteando una ley. Obviamente que muchas veces plantean leyes para decir, bueno, miren, ¿saben qué? Que como el tema de los mineros. Hagamos porque los mineros necesitan una ley, los cooperativas mineros, y necesitamos que se reúnan los mineros.
Entonces se reúnen para definir una ley de los mineros y ahí inmediatamente llueven las solicitudes de aprobación de préstamos internacionales. Lo que hacen es buscar cualquier justificativo. Te dijeron, no, hay que hacer una ley contra la prescripción de la violencia sexual sobre los menores. ¿Para qué? Para que se reúna el Congreso, y una vez se reúne el Congreso, sacan esa temática, ese tema, e inmediatamente ponen créditos. Porque este gobierno está muriendo de hambre, este gobierno no tiene plata para sueldo, no tiene plata para pagar la subvención de los combustibles, no tiene plata para pagar a las empresas deficitarias públicas, no tiene plata para nada. El gobierno está hambreando. Lo único que tiene plata es para pagar los medios de comunicación. Es por eso que el 90% de ustedes revisen los medios de comunicación. El 90% de las noticias están centradas en Arce y en Evo Morales. Evo Morales y Arce. Evo Morales y Arce y Arce y Evo Morales. Todas las noticias están concentradas en ellos para hacer ver de que aquí solamente existe Evo Morales y Arce. La disputa es la gran pelea nacional, todos tienen que estar atentos a esa y para eso pagan dinero. ¿Para qué? Lo más probable es que antes de las elecciones se unan y bueno, vuelvan a ganar, pero mientras tanto han tapado, han cubierto y no dejan que otras personas, otros proyectos políticos alternativos y democráticos puedan salir hablando. O sea, fíjense, si la oposición no tiene ni el 3% en los medios de comunicación, para que salga un opositor en un medio de comunicación es una pesadilla. No, pero para que salgan los temas de Evo Morales en tal lugar, Evo Morales en tal parte, Evo Morales Arce en otra parte. Así, eso es lo que pasa. Entonces, los medios de comunicación en el país, casi todos, no quiero generalizar al 100%, pero creo que el 95% viven en función de lo que hace, no hace o deja de hacer, o se sueña, o piensa, o camina, o baila Evo Morales y Arce. No le importa a la prensa nacional los proyectos políticos alternativos de oposición que puedan construir. Es más, se han dado el trabajo de decir, hoy día publicar que la CELAC dijo que no existe la menor posibilidad de que nadie pueda ganar al MAS en las próximas elecciones. O sea, hasta eso publican los medios de comunicación. Los medios de comunicación lamentablemente se han volcado en contra de la ciudadanía. Pocos son los que tratan de mantener una posición por lo menos imparcial o por lo menos democrática. ¿Sí? O si no, también hay los censurados, los que solitos se callen, porque tienen miedo de que les quiten la pauta publicitaria. Pero sigamos sobre el tema del ministro Arce y su plan de su ley. Si no tiene mayoría parlamentaria, ¿qué diablos? ¿Cómo va a aprobar una ley de excepcionalidad donde quiere que existan presos por delitos de bagatela, puedan estar entre 7 a 15 días incomunicados, que no exista órdenes judiciales, que fíjense, que el Ministerio de Gobierno tenga la posibilidad, dicen, al estilo Bukele, quiere imitar a Bukele, este imbécil, quiere imitar a Bukele, indicando de que puede hacer lo mismo, cuando nuestro principal problema, el problema es que no sabe, no distingue, solamente que quiere hacerse el vivo. Bukele tenía un grave problema en Salvador. Las mafias de esta logia, la Salvatrucha, de estas pandillas, estaban ya tomando el poder. Salvador se iba a convertir en una pandilla. Entonces, totalmente absorbida. Entonces había que tomar una medida radical. Y esa medida radical hacía de que debía tomar una decisión extra legal, extrajudicial Bukele. Por eso es un tema de admiración de que Bukele, al país que estaba en el primer lugar en los asesinatos en el mundo, lo bajó como en el número 50. Bolivia no tiene ese problema. Lo que no sabe el ministro de gobierno es que eso se llama política criminal. Y después de que el MAS en los últimos años ha destrozado el sistema judicial, el sistema procesal penal. Primeramente, acuérdense ustedes, antes existían 3 jueces técnicos, 3 jueces ciudadanos y 2 jueces técnicos. En un tribunal sacaron a los ciudadanos.
Luego empezaron a cortar una excelente ley, que era el Código de Procedimiento Penal, que garantizaba el debido proceso, etcétera, etcétera. Empezaron a hacer leyes sin criterio, a pedido de Evo Morales, a pedido de cualquier sector, y empezaron a distorsionar totalmente la administración de justicia. Hoy día no hay justicia en el país. Y además es tan torcida la mente de la gente del MAS, es tan primitiva, que piensan que para todo es cárcel. Y no se dan cuenta que cuando aumentan los pequeños robos, robos de pan, robos de papaya, robos de fruta, pequeños robos, los robos de bagatela, no son robos por un problema de la misma emergencia que tenía El Salvador, sino es un problema económico. La falta de oportunidades, no hay empleo, los jóvenes no tienen empleo, no tienen esa expectativa, no tienen las posibilidades. Fíjense, en los últimos 6 meses, 500.000 bolivianos se fueron a Chile. Están de esclavos en Calama, Atacama, San Pedro de Atacama, están en Iquique, están por todos lados, están trabajando los peores trabajos. Hay una migración monstruosa hacia Chile. Tal así que hasta un diputado chileno dijo que había que hacer un muro para que no pasen. Todo el mundo anda en Chile. La gente que no tiene trabajo está yéndose a Chile, porque en Chile no se necesita visa y se está ganando un poco mejor. Y Bolivia está en este momento en un tema grave económico. No hay trabajo. La gente, hay mucha miseria, hay mucha pobreza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter preso a la cárcel? Y todavía habla de sumar las penas de 60 años, que no existan jueces, que no existan fiscales, porque dice que la policía hace un gran trabajo y la fiscalía también. Fíjense, en tema de narcotráfico es el peor resultado que han tenido. Somos el primer país y el segundo país más narcotraficante del mundo, y no le preocupa el tema del narcotráfico, le preocupa el tema de los delitos de bagatela. Los delitos de bagatela se solucionan con planes de trabajo, se necesita con mejorar la situación económica, se necesita con rehabilitación. Además son jóvenes, realmente son jóvenes. No podemos estar destruyendo la juventud, que es el futuro del país. Entonces tiene que sacarse esa mentalidad nazi, esa mentalidad fascista, esa mentalidad donde criminaliza todos los actos. Las salidas alternativas que algunas veces se da es porque el joven que va a la cárcel termina aprendiendo de los criminales profesionales y sale perfeccionado. Hay veces no hay que meter a un joven a la cárcel, más bien hay que ver la forma de cómo lo podemos reinsertar a la sociedad, cómo puedes rehabilitarlo, cómo puedes dar las condiciones. Los jóvenes necesitan oportunidades, los jóvenes necesitan trabajo, los jóvenes necesitan estudiar, no necesitan cárcel. Si usted, que ministro, cree que la cárcel es la solución para los jóvenes, se está equivocando. Usted debe estar en la cárcel porque usted es un pésimo ministro y además hace un pésimo trabajo y tiene una visión totalmente distorsionada de la realidad. Y ese tema no puede venir a confundirnos. Y ese tema no se lo puede aprobar nunca, jamás, porque viola el debido proceso, viola el Estado de Derecho, los tratados internacionales, las garantías, la presunción de inocencia y algo que es fundamental, la esperanza de los jóvenes. Así que, para que quede bien claro, pero bien clarito, en primer lugar, en asesinatos era Salvador y era una amenaza para el Estado. La amenaza para este Estado, ¿cuál es? El narcotráfico. Preocúpese del narcotráfico. A los jóvenes denles oportunidad, que otra área les dé empleo, que les dé esperanza, que les dé educación, que mejore la calidad de vida de los jóvenes y que tengan la oportunidad de salir adelante. Esa es la solución. No es con cárceles. Más aún cuando las cárceles no tienen la menor subvención, no tienen menor gasto, no tienen mayor inversión. 1.000 millones necesitó Bukele para hacer ese régimen penitenciario. ¿Y cuánto es lo que plantea? No tienen un solo peso y tienen las cárceles aquí sobresaturadas. Y lo que es peor, por el mal trabajo de policías, jueces y fiscales, por lo menos más de la mitad son inocentes. Nos vemos mañana.